Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook. El día de hoy, para nuestro día 95, que voy un poco retrasada, pero aquí estamos ya, pues vamos a tener este resumen de arte, comenzando, sí, con el cumpleaños de Yoongi. Este que es de Darling Stars, creo que refleja perfectamente el sentimiento de amor que todos sentimos por él. Jimin, con esta artista que llevamos pues prácticamente desde que comenzó el canal siguiéndola, ha creado arte precioso. Esta vez nos regala este Jimin patinador que le quedó increíble. Aquí tenemos los créditos por si acaso quieren ustedes buscarla, pero también más arte dedicado a Jimin. Aquí hay que recordar un punto importante. Cuando estaba viendo yo sus dedos con anillos, como él en algún momento manifestó que los anillos también los utilizaba como un tipo de protección, como ponerse una coraza ante igual una parte de su personalidad que él quería expresarnos, pero que en el pasado para él era muy importante. Yo creo que se refería en general a todos los accesorios. Hubo un momento en que Jimin se transformó muchísimo y creo que lo pudimos notar a partir del 2016 en adelante, y cómo ha ido moldeando su personalidad y la manera en que se muestra ante nosotros. Y este arte me hizo recordar eso, reflexionarlo y pensarlo. Por eso se los quise compartir el día de hoy. Pero también tenemos esta otra clase de arte que también es muy particular, es muy linda, y que en este caso esta artista que se ha dedicado a hacerlo lo hace con un tino y una belleza. Siempre lo comento, es como si ella adornara photocards, pero lo hace con las imágenes de Jimin. Específicamente Jimin es su musa, así, o sea, es como su número uno, pero también en ocasiones especiales, cuando es el cumpleaños de alguno de los chicos, algún aniversario, no sé, de ARMY, generalmente también nos comparte otro tipo de edits, pero le quedan muy lindas y también por eso me agrada mucho, pero mucho coleccionarla. Ahora, este arte la verdad me gustó muchísimo, lo vi desde ayer. Vemos como un gatito está enojado y luego nos ponen a Jimin en Set Me Free parte 2 y como dice, y no lo lamento, ¿y qué? Te muerde, te saca sangre y todos nos quedamos así, pero Jimin, ¿por qué lo hiciste? Y luego también esa artista nos regaló unos fondos para el teléfono preciosos. Aquí lo podemos ver así, este gatito enojado, que hablando de alguna manera el tema podría tener mucho que ver hoy con los cambios que ha tenido Jimin y la necesidad de sacar primero una canción como Lie y luego una canción como Set Me Free parte 2, donde él nos manifestaba muchísimo cómo se sentía al respecto de el trato que le había dado pues prácticamente el fandom. Muchas personas que a lo mejor ni lo conocían pero hablaban de él y decían cosas que sin sentido, y cómo Set Me Free fue una respuesta a todo ese hate. Muy interesante todo lo que Jimin siempre nos otorga. Ahora, otra de las super favoritas, no podía fallar, es Neoruk. También el día de hoy nos regaló dos artes preciosos. Aquí tenemos uno que dice Self Automatic, cómo le roba un beso. Me encantó este, pero también el día de hoy nos regaló este otro. ¿Qué tienen en particular que estuvimos hablando en nuestro último video? Que están coordinados. Por cierto, me estuvieron comentando cosas súper interesantes acerca de la coordinación entre Jimin y Jungkook. Vamos a hablarlo a detalle porque salieron unos análisis de parte de ustedes súper interesantes de cosas que tal vez sabemos, pero cuando ya lo analizas, lo piensas, así como que lo desmenuzas. Wow, chicas, de verdad me sorprendieron mucho. De verdad, gracias por todos esos comentarios maravillosos que ustedes comparten. También tenemos aquí a Madol, que se hace presente todos los días. Es arte de Darling Stars que nos regala este Jimin como en la escuela, ¿no? Una versión muy bonita de Jimin. Este otro que también lo vimos esta semana, de hecho es de la misma artista que hace a ese gatito enojado que es Jimin, y nos regala este arte de pues Jimin y Jungkook con el pequeño Bam, y también lo pueden utilizar como fondo para su teléfono. Le agradecemos mucho el detalle, la verdad le quedó súper bonito. Este también es un arte ya viejito, pero
pero lo sacaron para apoyar a Jimin esta semana, recordarnos la importancia de votar. Tenemos arte de Kina dedicado a Jungkook, que recordarán que también esta semana estuvimos hablando acerca de este look, y también comentaron cosas bien interesantes, sobre todo que tiene que ver mucho con lo andrógeno, como Jungkook se prestó a hacer esta pues clase de fotografías, cómo le ayudaba a tener su cabello largo, en fin, todo lo que nos proyectó. Gracias una vez más a todas las que compartieron pues esos puntos de vista tan importantes, que de veras me sorprende muchísimo cuando las puedo leer y encontramos esta clase de pues de argumentos que son muy válidos y que ustedes, pues les repito, me comparten y yo lo acepto siempre con mucho cariño. Entre lo mejor de la semana volvemos a tener a Neoru, que también tiene cuenta en Posti. Recuerden que aquí ustedes pueden comprar el arte. En este caso con Neoru, ella suele subir pues ahora sí que escenas un poco más pues como para mayores de edad, pero yo me encantaría en algún momento poder compartirles más cositas. Luego yo sé que a ustedes también les hace falta, pero pues no todo lo podemos tener. Yo así. Sin embargo, recuerden que en BTS Ship Idol, en nuestra comunidad de Telegram, suelo poner arte que sí es un poco más para pues personas adultas, ¿verdad? Hay muchos conceptos y cosas muy interesantes que he ido poniendo con el tiempo, entonces ojalá también se den la oportunidad de conocer esta comunidad. Por otra parte, también tenemos este arte que se me hizo muy tierno ahora que Hobby estuvo tan activo haciendo estos live y compartiéndonos, y la canción está preciosa. El video es muy bonito. Pues basado en estos momentos tenemos también este pequeño Jungkook que está al lado de su Hobby. Muy lindo. O sea, mucho que comentar esta semana. Pasaron cosas preciosas. Este arte de Jimin me encantó porque también tuvimos mucho el concepto de hada esta semana. Estuvimos hablando reiteradamente de eso porque tuvimos este lanzamiento nuevo de los BT21 y lo presentaban con esta hada de Chimi, y ya de ahí pues regresó mucho este arte. Muy bonito. Aquí tenemos como Jungkook se lo encuentra y pues primero lo acaricia con su dedito, lo está observando cómo se roba una fresa. Muy bonito este arte. Aquí tenemos también los datos de su creadora. Preciosas cosas que estuvimos compartiendo esta semana y que sí les recomiendo mucho que vengan a ver acá. Este, por ejemplo, está basado en, ¿se acuerdan? Este festival de fanfics que les estuve comentando esta semana. De hecho, sigue todavía, algunas cosas se están publicando, tuvo una duración como de 3 días, pero todavía yo no he alcanzado a leer todas las historias que recomendaron, pero basado en todo este movimiento, este arte. Sí, era justamente para este festival, que también, si se fijan, una característica era que tenía que ser un Omegaverse. Interesante este arte. Me encantaría poder encontrar la historia a la que pertenece porque se ve súper buenísima. O sea, la trama que podemos ver por este arte se ve súper buena. Platicábamos también del momento de la Chimolala esta semana, gracias a Hobby y su live que nos lo recordó. Y también regresó el arte de la Chimolala, ¿no? Este arte también lo tuvimos en la semana de parte de Madol. Y esta misma artista que ya veíamos al gatito enojado de Jimin, también hizo lo de la stability, que se refería a un juego de palabras en inglés donde vemos a Jimin con este cuchillote y como pues sí, lo hace muy divertido y como dice, sí, yo tengo esta habilidad, dice habilidad de apuñalar, ¿no? Decíamos por el juego de palabras en inglés, este arte de Jimin y Hobby, porque Hobby sale de la canción de Sweet Dreams. Bueno, lo vemos como sale como con estas bototas y recordamos a este Jimin también con sus botas, ¿no? Cuando salió con esta como faldita que se veía tan sexy con su cabello tan rojo. Bueno, pues recordando justamente esto, ya lo decía yo, y que tiene que ver con Sweet Dreams, pues tenemos este momento ahora ya inmortalizado en arte, más arte de este par precioso, también de parte de Darling Stars, que se ha vuelto para mí un indispensable a mover su arte, y como aquí dice, bueno, pues se lo está comiendo, cucú hambriento. Y con esto despedimos este video con parte de lo mejor del arte de esta semana, que les recomiendo. Síganos en Domina y su Imperio Romano para que tengan acceso a todo esto y más. La colección sigue creciendo. Aquí somos poquitas, pero me encanta poder tener esta afición dedicada al arte, que además créanme que no empezó ahorita. Con esto tengo muchísimos años, desde que empecé a seguir prácticamente lo que tenía que ver con la animación japonesa, la cultura japonesa, que empecé a tener mis primeros ships y así, pues ya son muchísimos años. Yo creo que pues sí, alrededor de 20, balconeándome a mí misma.
pero es una afición preciosa que me encanta compartir con ustedes. Agradeciendo, aprovecho la oportunidad a los miembros del canal, también a todos los colaboradores que dejan sus opiniones y que ayudan a que el canal también crezca y se enriquezca, a los que forman ya parte de nuestra comunidad, que están suscritos al canal, y si acaso tú eres nuevo y es la primera vez que caes por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Mi nombre es Bel Román y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video. ¡Mua!